Ahora sí, comencemos por lo básico de los temas que queremos profundizar. ¿Cómo debemos referirnos a la persona con discapacidad o personas discapacitadas? Sí. A ver, déjenme aclarar un asunto primero. Sí, dime. Yo quiero como que ustedes piensen, cuando, por ejemplo, el otro día yo estaba en el supermercado con mi mejor amigo y él sin querer se parqueó en un parqueo de personas con discapacidad. Y él me dice, ay, este parqueo es de inválido. Y a mí esa vaina me explotó la cabeza. Yo le digo, José, ¿tú has pensado en el significado de la palabra inválido o minusválido? O sea, eso significa literalmente que no tiene valor. Es una persona que no tiene valor. Y yo creo que cuando decimos o repetimos ese tipo de palabras, como que no estamos pensando para nada, exacto, de dónde que viene esta palabra y por qué significa esa vaina. Mira, tú lo estás diciendo ahora, y ahora mismo yo me estoy dando ese ejercicio de rememorar todas esas veces en las que yo mencioné esa palabra, porque en verdad nunca me detuve a pensar que eso significaba no válido, o sea. No válido, viejo, señores, eso, o sea, a él, a José, a mi amigo, él dijo, wow, sí, yo nunca había pensado. Entonces, con eso en contexto, mire, aquí lo dice en el brochure que le cuento de Conadix, dice, no es recomendable usar la palabra minusválido, ya que minus es igual a menos y válido equivale a valor. Significa, pues, que posee menos validez social que las demás personas. Otro concepto erróneamente usado es la incapacidad. Así muchos dicen los incapacitados, para referirse a las personas con discapacidad, cuando técnicamente la incapacidad está referida a los accidentes laborales o a las enfermedades profesionales. Entonces ahora vamos con la solución. Hoy, la mejor forma de referirse al segmento poblacional que posee desventajas físicas, intelectuales, mentales y sensoriales es con el nombre genérico de personas con discapacidad. Porque cuando tú dices un sordo o un autista o etcétera, como que tú estás generalizando en que esa persona, eso es lo único que es, como que eso define a la persona y no es así. Sencillamente esa persona tiene una discapacidad, que yo ni siquiera me siento cómoda con la palabra discapacidad, pero vamos a decir que es lo que se está aceptando ahora mismo a nivel global. Yo sí voy a comenzar un trabajo, esto es una nota aparte, yo sí estoy comenzando un trabajo con Columbia University, la Universidad de Manchester, precisamente para retar esa palabra, ese concepto de discapacidad, pero vamos a decir que por hoy, ¿verdad? En el presente y a nivel global, personas con discapacidad es el término correcto. Entonces, si nos vamos a una persona, a hablar de una discapacidad en específica, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva o personas sordas, pero siempre el persona siempre tiene que estar acompañado, porque eso da dignidad. ¿Entiendes? No es de que un sordo. No. Eso tiene un contexto negativo. Claro. En ese tema, aquí hay algo que yo quería compartir con ustedes, porque ustedes son dos rebeldes también. Cuéntame. Y encontré este texto buscando precisamente sobre la palabra discapacidad, y cuando le llamamos a la gente discapacidad, yo me pregunto, pero ¿quién se inventó esta vaina? O sea, ¿quién tú eres que entonces tú me ves a mí como una persona con discapacidad? Entonces oigan esto que encontré. Dice así: el lenguaje peyorativo ha acompañado siempre a los colectivos que padecen discriminación e incluso marginación. Mujeres, homosexuales, gitanos, inmigrantes, personas sin hogar, personas con discapacidad, etcétera, por parte de un sector de la población que se considera normal, entre comillas, utilizando un lenguaje despectivo e insultante. Oigan qué interesante, o sea, eso me parece súper cool, como, ¿quién es esta persona, este grupo de personas normal que me está diciendo a mí que yo soy gay o que yo soy una persona con discapacidad? Me parece súper interesante. Y dice,
se trata de suprimir en la medida de lo posible las barreras mentales que tanto daño han hecho y siguen haciendo a las personas con discapacidad y que están íntimamente relacionadas con un lenguaje que es el que transluce esa mentalidad negativa. Uh-huh. Este lenguaje coloca a las personas con discapacidad en una categoría de lo no normal. Uh-huh. Hasta ahí llega eso, pero me parece súper interesante lo de quién es esta comunidad normal, que entonces nos llama a nosotros con todas estas categorías. Claro. Y como ¿por qué existe esa categoría? Y como hablamos, o sea, el a través de un lenguaje que uno no se da cuenta, ¿cómo se llama eso? Como silencioso, un lenguaje como que tú estás utilizando una palabra. Guilladísimo. Exacto, guilladísimo, esa es la palabra. Guilladísimo, es como el mismo lenguaje de género. En el lenguaje hay un súper abuso de género a la mujer. Claro. Entonces, y está guilladísimo. Entonces, bueno, sí, pero para seguir en la onda de cómo debemos referirnos, nada más para tener un chismán de guía, que me parece súper interesante. Eso mismo, o sea, siempre decimos persona con autismo, no decimos fulana es autista, no decimos es una persona con autismo, es una persona con discapacidad. Ok, una persona sorda, una persona ciega. No. Es correcto. En caso de la persona sorda y persona ciega, sí está aceptado por ambas comunidades que se diga la palabra ciega o que se diga la palabra sorda o sorda. Ya Fernando me va a decir, ¡no! Sí, no, lo que pasa es que estoy tratando de... Yo te voy a decir algo, o sea, cuando yo voy a hablar, por ejemplo, si yo voy a usar la palabra, voy a hablar de una discapacidad visual, lo digo así, porque ciego me parece un chin duro, pero yo creo que, aunque la comunidad sí lo acepta, pero yo creo que porque yo no trabajo tan de cerca con esa comunidad, porque yo sí puedo fácilmente decir una persona sorda y no siento que estoy faltando el respeto, porque sí trabajo de la mano con la comunidad y la comunidad sí permite esa. Porque yo también podría decir persona no vidente, ahora que lo estoy pensando. Exacto. Ajá, ahí por ejemplo hay un error, como que vidente, el significado es literalmente como una persona que puede ver el futuro. ¿Verdad? Todos somos no videntes. Pero miren, eso es otra cosa, lo mismo que con lo de minusválido. Por ejemplo, en la Junta Central, cuando estábamos trabajando ahora los guardianes de la democracia, los y las guardianas de la democracia, una cosa que vi, un letrero afuera antes de entrar a la Junta que decía de que personas no videntes tal y tal vaina, y yo dije, no puede ser. Claro. Pasen por aquí, personas no videntes por aquí. Claro. O sea, es un error bastante común. Como que todavía no estamos actualizando en muchas cosas con lo que es el lenguaje. Por ejemplo, en la India, todavía hoy, señores, existen escuelas que se llaman For the Deaf and Dumb. O sea, para los sordos y... ¿Cómo se traduciría? Los tontos. Sí. Entonces, imagínate tú, todavía estamos actualizándonos bastante. Mira que, o sea, qué chulo que tú me hables de eso, porque yo te iba a decir... no, que en la Junta, por ejemplo, es que no tienen, tal vez no piensan que una persona no vidente tiene toda la capacidad del mundo de llegar al colegio electoral solo y moverse dentro del colegio electoral, que tal vez están asumiendo que es acompañado de una gente. Aquí son increíbles, y yo iba a decir eso como en mi mente, yo lo dije, aquí son increíbles, pero mira cómo tú me hablas de la India. Sí, bueno, ahora que tú dices eso, me gustaría sí dar un poco de contexto global, porque... Exactamente como te acaba de pasar a ti, o sea, yo no quiero en ningún momento que las personas que están en sintonía como que juzguen nuestro país por la cosa que vean que están pasando. Aquí pasan muchas cosas, eso es verdad, y yo he sido testigo, pero estas cosas pasan en todo el mundo, no pasa únicamente en nuestro país, y pasa mucho peor en muchos otros países. O sea, no digan este maldito paisito, este país no sirve, este país no va a cambiar. Para nada, aquí se está trabajando durísimo con el tema de la inclusión, de la justicia, de los derechos para personas con discapacidad. Se está trabajando, lo que pasa es que, ay Dios mío, es mucho que hacer, señores, mucho que hacer. Pero se está trabajando y se están logrando cosas. Sí, porque es que básicamente estamos, no estamos desde cero, pero estamos avanzando ahora. O sea, se está empezando a hacer como un proceso ahora. Sí, totalmente.
No, miren, te le voy a poner un ejemplo, no se vaya muy lejos. Hace 7, 8 años, cuando comenzamos a trabajar Hogar del Niño, la escuela que le mencioné en La Romana, nunca, que lo vamos a hablar más para adelante, pero nunca se había admitido un estudiante o una estudiante sorda o sordo en bachiller, por el simple hecho de ser una persona sorda. Las personas sordas en esta escuela llegaban hasta el 7º grado y ya, y de ahí para afuera. Bárbaro. Entiendo, o sea, y eso no pasa solamente en esta escuela, ahí voy, eso pasa en todo el país. Uh-huh. Y eso no solamente pasa en nuestro país, eso pasa en muchas partes del mundo. Entonces, es una vaina, señores, pero seguimos.